¿Es posible que un propósito eterno nazca de la desesperación más profunda de un corazón humano? ¿Puede el Dios del universo escribir la historia de una nación entera utilizando las sombras de una rivalidad silenciosa y el clamor de un vientre que se sentía olvidado? En el vasto y árido desierto de la fe, se gestó una de las batallas más intensas de las que el Génesis tiene registro, pero no fue una guerra de espadas ni escudos. Fue la guerra silenciosa por la bendición, un conflicto de suspiros y lágrimas entre dos hermanas, Raquel y Lea, donde el amor y la fertilidad se convirtieron en la moneda de cambio para alcanzar el favor divino y el afecto de un hombre. En medio de este choque de voluntades, surge la figura de Bila, una mujer cuya identidad parecía destinada a la servidumbre y el anonimato. Sin embargo, en el diseño inescrutable de lo alto, ella pasaría de ser una simple sierva a convertirse en un instrumento divino, el puente necesario para que la promesa de Abraham continuara su curso a través de lo que muchos llamarían vientres prestados, pero que para el cielo representaban propósitos eternos. De esta unión forjada en la tensión y la urgencia, verían la luz Dan y Neftalí. Ellos no fueron el fruto de un idilio perfecto, sino hijos nacidos en la sombra de un conflicto familiar, marcados desde su primer aliento por la lucha y la justicia reclamada. Eran vidas destinadas a demostrar que, sin importar cuán oscuro sea el origen de nuestra historia, todos estamos siendo llamados por Dios para ocupar un lugar en su plan maestro. Prepárate para descifrar los misterios de una historia donde la envidia humana se entrelaza con la soberanía celestial. Vamos a adentrarnos en las tiendas de Jacob para presenciar cómo el dolor de una mujer se transformó en la fuerza de dos tribus que cambiarían el destino de Israel para siempre. Las preguntas que lanzamos al viento al inicio de esta travesía no son retóricas, son el eco del corazón humano cuando se enfrenta al silencio de Dios. ¿Puede la luz nacer de la sombra? ¿Puede un propósito eterno gestarse en un vientre prestado por la desesperación? Para responder, debemos transportarnos, no solo a un tiempo antiguo, sino al epicentro de una crisis espiritual dentro de las tiendas de Jacob, el hombre que había luchado con Dios mismo. Imagina el campamento bajo el sol abrasador de Harán. El aire estaba cargado, no solo por el calor del desierto, sino por una tensión palpable, una electricidad estática que emanaba de la tienda de Raquel. Mientras su hermana Lea, no amada pero fértil, llenaba el ambiente con las risas y los llantos de Rubén, Simeón, Leví y Judá, la tienda de Raquel permanecía en un silencio sepulcral. Un silencio que para ella no era paz, sino una acusación. Cada risa de sus sobrinos era una daga en su alma, un recordatorio constante de su vientre cerrado, de la bendición que parecía evadirla. La envidia, fría y aguda, comenzó a echar raíces profundas en su corazón, transformando su amor por Jacob en una amarga exigencia. La desesperación alcanzó su punto crítico. El texto sagrado nos dice que Raquel, incapaz de contener más su angustia, confrontó a Jacob con un ultimátum que resonó como un trueno: dame hijos, o si no, me muero. No era una petición, era un grito existencial. La amada esposa estaba poniendo su propia vida en la balanza de la maternidad. Pero Jacob, aunque la amaba con locura, no era el dueño de la vida. Su respuesta fue una explosión de ira santa y frustración humana. ¿Acaso estoy yo en el lugar de Dios, quien te ha negado el fruto del vientre? En ese choque de voluntades, quedó expuesta la verdad más cruda: el amor humano tiene límites, y la llave de la vida solo la posee el Creador. Fue en ese abismo de impotencia donde nació un plan desesperado, una estrategia forjada en la guerra silenciosa por la bendición. Raquel, al ver que las puertas del cielo parecían cerradas para ella, decidió forzarlas utilizando una antigua costumbre de la época. Sus ojos se posaron en la figura que siempre había estado allí, en la periferia de su dolor: Bila, su sierva.
He aquí mi sierva Bila, llégate a ella, y dará a luz sobre mis rodillas, para que yo también tenga hijos de ella. Estas palabras marcaron un punto de inflexión. La frase dar a luz sobre mis rodillas no era una metáfora poética, era un rito legal y cultural profundo. Significaba que Raquel adoptaría al niño como propio desde el momento mismo del nacimiento, reclamando el fruto de un vientre prestado como la respuesta a su clamor. Era la búsqueda de un propósito eterno a través de un atajo humano doloroso. Aquí la narración nos obliga a detenernos y mirar a Bila. Hasta este momento, ella no tenía voz en la historia. Era una posesión, una sombra al servicio de su ama. Pero el diseño divino es misterioso. En un instante, Bila fue arrancada de la oscuridad de la servidumbre y colocada en el centro del plan redentor. De ser una simple sierva, pasó a convertirse en un instrumento divino, una esposa secundaria del patriarca Jacob. ¿Qué sintió Bila? ¿Miedo? ¿Resignación? ¿Quizás una extraña chispa de esperanza? No lo sabemos, pero sabemos que su obediencia silenciosa se convirtió en el canal para que la historia avanzara. Jacob aceptó el plan, y la unión se consumó bajo la pesada sombra de la expectativa de Raquel. Y el Dios que todo lo ve, el arquitecto de la vida que a veces parece guardar silencio, actuó. Bila concibió. El vientre prestado floreció donde el vientre amado se había marchitado. La tensión en el campamento durante esos 9 meses debió ser insoportable, con Raquel observando cada cambio en el cuerpo de su sierva como si fuera el suyo propio. Finalmente, llegó el momento. Un llanto nuevo rompió el silencio de la tienda de Raquel. Bila dio a luz un hijo, y en el acto de recibirlo, Raquel sintió que el cielo finalmente había inclinado su oído hacia ella. En un arrebato de alivio y reivindicación, le puso por nombre Dan. ¿Por qué Dan? Porque significa juzgar o vindicar. Raquel exclamó, Dios me ha juzgado, y también ha oído mi voz y me ha dado un hijo. Dan fue el primer hijo nacido en la sombra de este conflicto, una prueba viviente de que Dios puede traer justicia incluso a través de nuestros planes más desesperados y humanos. Pero la guerra silenciosa no había terminado con una sola batalla ganada. El hambre de Raquel por superar a su hermana y asegurar su legado era insaciable. La dinámica de los vientres prestados continuó. Bila, nuevamente como instrumento dispuesto, concibió por segunda vez. Cuando nació este segundo hijo, la declaración de Raquel fue aún más intensa, revelando la profundidad de su lucha interna. Ya no se trataba solo de ser vindicada, sino de vencer en un conflicto espiritual y emocional contra su propia sangre. Al nombrar al niño, Raquel utilizó un lenguaje de combate, Neftalí. Su significado es estremecedor, mis luchas, o más literalmente, luchas de Dios. Ella declaró, con luchas de Dios he luchado con mi hermana, y he vencido. Neftalí no fue solo un niño, fue un estandarte de victoria en una guerra íntima y feroz. Su nombre nos recuerda que las batallas más grandes a menudo no se libran en campos abiertos, sino en los recovecos del corazón y en las relaciones familiares fracturadas. Raquel sentía que, a través de Bila, estaba luchando una lucha casi divina por establecer su lugar en la promesa abrahámica. Así, Dan y Neftalí llegaron al mundo. No nacieron de un cuento de hadas, sino de la cruda realidad de la envidia, la desesperación y la intervención de una sierva que se convirtió en madre de tribus. Son la respuesta viva a nuestras preguntas iniciales. Sí, los propósitos eternos de Dios son tan imparables que pueden abrirse paso a través de los vientres prestados y las decisiones nacidas en la sombra de nuestra fe imperfecta. Estos niños, concebidos en la complejidad del dolor humano, estaban destinados a ser patriarcas, columnas de la nación de Israel,
demostrando que Dios no solo escribe derecho con renglones torcidos, sino que es capaz de construir un reino utilizando las piezas rotas de nuestras vidas. A menudo, miramos nuestras vidas y solo vemos las sombras, los vacíos que no logramos llenar, las comparaciones que nos atormentan y esas guerras silenciosas que libramos en la soledad de nuestra mente. Al igual que Raquel, podemos sentir que el silencio de Dios es un olvido, pero esta historia nos susurra una verdad distinta. Las sombras no son el lugar donde Dios se ausenta, sino el escenario donde Él está preparando algo más grande que nuestros propios deseos. Es allí donde lo humano se rinde para que lo divino pueda comenzar. El misterio de los vientres prestados nos enseña que Dios no necesita de nuestra perfección ni de circunstancias ideales para cumplir su palabra. A veces, en nuestro afán por ayudar al destino, tomamos decisiones nacidas de la desesperación o del dolor, creando caminos que parecen imperfectos o caóticos. Sin embargo, la soberanía de Dios es tan vasta que es capaz de tomar nuestras soluciones humanas y limitadas para tejer con ellas un propósito eterno que bendecirá a generaciones que aún no han nacido. En la figura de Bilha, encontramos el consuelo para todos aquellos que se sienten invisibles. Ella nos demuestra que nadie es demasiado pequeño, ni ninguna posición es demasiado humilde para ser usada por lo alto. Aunque el mundo solo vea a una sierva en la sombra, Dios ve a una madre de naciones. Esta es una invitación a confiar en que, aunque hoy te sientas un instrumento secundario en la historia de otros, en las manos del Creador eres una pieza indispensable para que el plan perfecto se complete. Los nombres de Dan y Neftalí, justicia y lucha, son el recordatorio de que la vida espiritual es, en esencia, un combate. No es un camino libre de conflictos, sino uno donde nuestras luchas son transformadas en victorias compartidas con el cielo. Cuando sientas que estás peleando contra la envidia, la escasez o la falta de sentido, recuerda que esas son las luchas de Dios en ti. Él no solo escucha tu clamor por justicia, sino que utiliza ese mismo esfuerzo para forjar en ti un carácter inquebrantable. Finalmente, esta historia nos llama a levantar la mirada por encima de nuestras carencias presentes. El Dios que habitaba en las tiendas de Jacob es el mismo que hoy camina a tu lado, transformando tus desiertos en campos de bendición. No importa cuán oscuro sea el origen de tu batalla o cuántas lágrimas hayan regado tu camino, al final, el diseño divino prevalecerá. Tus sombras de hoy son simplemente el lienzo donde Dios está pintando el amanecer de tu propósito. Oh Dios, arquitecto soberano de los tiempos y de las almas, te damos gracias en este día por ser el tejedor invisible que une los hilos de nuestras vidas, incluso cuando estos parecen enredados por el dolor o la duda. Gracias por revelarnos, a través de la historia de Jacob, Raquel y Lea, que no eres un espectador lejano de nuestras crisis, sino el autor que utiliza cada sombra para resaltar la luz de tu gloria. Te agradecemos, Dios, por tu oído atento, aquel que no solo escucha los grandes clamores, sino también los suspiros que nacen en la soledad de una tienda en el desierto. Gracias porque, al igual que escuchaste la desesperación de Raquel y la entrega de Bilha, hoy tenemos la certeza de que ninguna de nuestras oraciones cae al vacío, y que cada una de nuestras peticiones es procesada en tu justicia perfecta. Gracias, Dios, por la vida de Bilha, por recordarnos que en tu diseño no existen los seres invisibles ni las vidas sin importancia. Te damos gracias por elevar a los humildes de su condición de siervos para convertirlos en instrumentos divinos de tu plan. Gracias por demostrarnos que puedes usar lo que el mundo considera prestado o secundario para dar a luz a propósitos que son eternos y fundamentales en tu reino. Te bendecimos por el nacimiento de Dan y Neftalí, por ser la prueba viviente de que tú eres quien nos vindica y quien nos fortalece en nuestras contiendas más íntimas. Gracias por tomar nuestras rivalidades, nuestros miedos y nuestras guerras silenciosas,
y redimirlas para convertirlas en los cimientos de algo sagrado. Gracias porque en nuestras luchas de hoy, tú ya estás preparando los nombres de las victorias de mañana. Al finalizar este relato, te damos gracias por recordarnos que, sin importar cuán oscuro sea nuestro origen o cuán difícil sea nuestra batalla, todos estamos siendo llamados por ti desde la sombra hacia tu luz admirable. Que esta historia quede grabada en nuestro corazón como un testimonio de que tú siempre cumples tu palabra, transformando nuestra escasez en abundancia y nuestra tristeza en una herencia de bendición. Amén. Suscríbete, comparte y dale me gusta para mantenerte al día con tu canal, El Pan de Cada Día.